Ahí va a poner a grabar. La grabación no tiene mucho tiempo de duración en el Google Meet, ¿sí? Entonces, creo que dura pocos meses. Con lo cual, yo al finalizar cada martes, probablemente el miércoles ya les llegue el mail del link de la grabación. Si quieren, se lo pueden bajar y descargar a su computadora. De todas maneras, les voy a compartir un link que es el del año 2021. El link del año 2021 se grabó todavía en Zoom, en Google Meet, perdón. Ahora estamos en Zoom, en Google Meet, y sí se conservaron las grabaciones. Y ahí está también todo el año, con todas las clases, casi todas, alguna que falló la grabación, pero en principio está todo el año también. Así que ese es el esquema de trabajo que vamos a tener. Yo no estoy en Argentina en este momento, todo este año va a ser así online, de hecho está anotado en el ofrecimiento de este año, por supuesto. Así que los parciales igualmente van a ser presenciales, ¿sí? Si eso, charlando un poco de ese tema, y lo va a tomar otro docente que va a estar en el aula en ese momento, pero finalmente los parciales después yo les pasaré el instructivo, que es lo mismo que hice con los recuperatorios de fin de año, es decir, ustedes lo van a hacer, lo van a escanear, como pasó en la época de pandemia, y me van a mandar el mail y físicamente le van a dejar el parcial al docente que esté tomando el examen, digamos, en el aula. Finalmente los parciales los voy a corregir yo en la computadora y les mandaré la nota. O sea, todo eso va a ser sencillo, como lo hacemos, como lo hicimos en pandemia y como lo estuvimos haciendo con algunos recuperatorios o casos especiales que tenían que dar examen de esa manera. A lo largo del año vamos a tener, por supuesto, 2 parciales. Están previstas, en principio, las fechas de recuperatorio también, si ven el cronograma. Recuerden que esta materia tiene la capacidad de promoción, entonces vamos a hacer, para promocionar tienen que tener 8 o más de 8 en ambos parciales. Pueden tener uno solo de los dos sin aprobar, entonces van a tener la instancia de un solo recuperatorio para los parciales. Es decir, uno tiene que estar con 8 o más y el otro puede haber tenido menos de 8 o estar desaprobado y acceder al recuperatorio. Si ese recuperatorio anda bien, continúan con la posibilidad de promocionar. Ya si los dos parciales están mal, van a tener instancias de recuperación, pero van a entrar dentro del ciclo de alumnos regulares, es decir, van a dar los recuperatorios que necesiten y después van a tener que dar el final. ¿Sí? Esa es la condición que estamos previendo para la materia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, me avisa, pero en principio estoy repasando rápidamente. Condiciones de aprobación, de promoción, las fechas de parciales, vamos a intentar respetar las que están previstas, que son antes de las vacaciones y después más cerquita del final de clase. La fecha de laboratorio ya les dije que les confirmo, ya la primera fecha es el 4 de julio, ya después la corrijo y se las mando. Y la ejercitación la vamos a hacer en clase, es decir, yo voy a dar teoría, voy a hacer ejercicios, ustedes van a estar de ese lado con calculadora en mano, haciendo ejercicios, dándome valores, calculando conmigo, y se van a sumar unos ejercicios adicionales para que trabajen en forma individual o si se reúnen en grupo en la facultad o lo que sea, que son los trabajos prácticos. No los vamos a entregar. Ustedes me pueden mandar consultas, son ejercicios guía que resumen dificultades distintas de todo lo que vamos a ir exponiendo en la clase. ¿Sí? Esto ha funcionado bien, ya lo vengo probando, porque el año 2022 también di un curso exclusivamente online y funcionó bien, a otros alumnos también, a los alumnos de industrial de los martes de la mañana. Entonces, toda esta metodología va funcionando y va funcionando bien. Entonces, la vamos a seguir. Cualquier duda que se presente en clase, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿sí? Como ya hacemos siempre. No sé si tengo algunos alumnos que por ahí, por alguna razón, habían dejado la materia y, bueno, muchos por cuestiones laborales, a veces tienen que dejar. Si hay algunos conocidos, bienvenidos nuevamente. A los que son nuevos, bienvenidos por primera vez. La dinámica de la clase la vamos a ir viendo a medida que voy avanzando. Si algo no se entiende, cualquier pregunta es importante, por lo menos a mi criterio. Me pueden preguntar lo que sea, mientras que esté a mi alcance responder, y todo lo que ustedes piensan que necesitan para que clarifique lo que explico. Entonces, me detienen en cualquier momento y no hay ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión? Me dicen, por favor. Sí, profe, Sí, ¿se me escucha? sí, te escucho perfecto.
Ah, buenísimo. No, yo tengo más problemas con los horarios. En realidad estoy en el segundo curso, o sea, en Sí, el segundo horario, el sí, I-30-32, pero me estaría quedando más cómodo participar en este encuentro no hay y no sé si problema. hay un problema con un presentismo o algo para tomar el No, presente. por ahora no, por ahora no, quédate tranquilo. A ver, por el momento, yo voy a dar las dos clases iguales, ¿sí? La de este turno y la del después del recreo. Así que no hay drama. Por ahí el día del parcial, para mantener, ¿viste? Porque yo estoy teniendo, ustedes son casi 53 y el otro curso también. Estaba esperado que fueran 20 y 20, pero bueno, se aumentó la cantidad, no hay problema. Si te viene cómodo en este horario, seguí este horario. Pero por ahí el día del parcial, te pido que, bueno, cada uno respete su curso para mantener la distribución, porque no van a entrar en el aula, ¿me Claro, entendés? Y no estoy para resolver ese problema porque no estoy físicamente. Entonces ya voy a pedir un aula grande y demás, pero no quiero darle al docente que me dé una mano, que por ahí es el ingeniero Colombo, que es el que está en otro curso, no le quiero dar mucho lío de problema. Entonces, por el momento, cursar no hay drama. De hecho, si alguien a esta hora, un día tiene un compromiso y escucha la clase al día siguiente, a la hora siguiente es lo mismo, básicamente es lo mismo. Algún problema de diferencia, algún número, pero está la grabación. Así que quédate tranquilo, no me tenés que decir nada. Si hubiera un tema de presentismo, te aviso. Déjame ver cómo manejo eso, pero no creo que lo haya. dale. Y solamente para los parciales después por ahí respetamos los cursos, nada más. Sí, Pero ahí sí, no te jorobo 2 días, nada más, no hay mucho lío. sí, sí, perfecto, muchas gracias. Listo, eso en general es buena la pregunta que me haces y en general para todos. Intentamos dar los dos cursos por igual. Bueno, si hay alguna pregunta más, che, me avisan. Básicamente creo que tenemos todo más o menos armado. Si hay, como digo siempre, si alguno ya por ahí cursó un poco el año pasado y demás, ya conoce cómo es el método, si alguno les pregunta, coméntenle. En la clase yo voy preguntando, no es para poner a nadie en contra, digamos, que se sienta incómodo ni nada. Pregunto, díganme lo que piensan. Si digo, bueno, a ver qué piensan de este concepto del otro, vamos a intentar hacer esto lo más dinámico posible, ¿sí? Que creo que ha funcionado y tendría que volver a funcionar. Pero por supuesto, tienen que ir dándome ustedes sus impresiones, ¿sí? Avísenme si hay problema de conexión, si se llega a ver mal o algo, me van avisando y lo ajustamos. Pero en principio creo que va a andar bien, ¿sí? Yo me voy corriendo y van a ver todo el pizarrón, dejé un huequito acá para estar más o menos en pantalla y trabajando, ¿sí? Bueno, cualquier duda me preguntan. Si alguien quiere hacerme una pregunta, aprovechen ahora y si no, arrancamos con la unidad uno que tenemos bastante para trabajar, ¿eh? No hay ningún problema. Si llegan a aparecer mensajitos, chicos, avísenme, porque ya estoy de espaldas o no lo leo, o me lo quieren leer o algo, profe, alguien preguntó y hacemos más dinámica la clase, no hay ningún problema, ¿sí? Eso, siéntanse libres de lo que necesiten, ¿sí? Eh, o mismo algún número, aparece una consulta y yo no me doy cuenta, me dicen, profe, hay mensaje y alguien lo lee o algo, ningún tipo de problema. Bueno, arrancamos, che. Vamos Hola, a... profe. Buen Señora, día, una dígame. consulta. Sí. Tema bibliografía, aula virtual y eso. Por el momento, yo no tengo no preparé la aula virtual. La bibliografía se las mando, les voy a escribir un mail con la bibliografía. Básicamente, nosotros nos vamos a manejar. Hiciste bien en preguntarme. Nos vamos a manejar con un libro que es Mecánica de los fluidos de Potter, ¿sí? Es el primer autor, Potter, es el más conocido. Este libro es el libro con el que más ustedes pueden apoyarse. ¿Por qué? Porque tiene muchos ejercicios. Y son ejercicios cuyos gráficos y explicación del problema es muy similar a lo que más o menos manejamos nosotros. Hay un segundo libro, en realidad, segundos libros habría muchos. Este está muy bueno, es bastante amigable para la lectura y de buena ejercitación. Después de este tenemos el Mecánica de los Fluidos, que es así, de White, y hay otro que ya, este también, el White, es un libro bastante, muy bueno en ejercicios también, muy interesantes los ejercicios. Y después
está el libro de Streeter. Todos se llaman Mecánica de los Fluidos. El libro de Streeter es un libro más teórico, con mucho menor ejercicios, mucha menor cantidad, y ejercicios que de alguna manera tienen un poco más de contenido teórico, que no es imposible de resolver, atención, pero se apoyan más en demasiada teoría, ¿cómo explicarle? No una mala teoría, sino son ejercicios que buscan ese comportamiento teórico y por ahí se desarrollan y llegan a resultados genéricos. A eso quiero llegar. No llegan a un número. Son como ejercicios más demostrativos, que conservan el mismo espíritu, digamos, que los ejercicios anteriores. Solamente que en estos dos, el ejercicio se resuelve numéricamente y a veces lo que vamos a buscar es obtener un resultado, a ver qué indica el resultado. Ya más adelante veremos si es una velocidad del fluido, un caudal, una presión, una temperatura. Entonces, eso nos va a orientar más en el comportamiento. Entonces, el primer libro va a ser Mecánica de los Fluidos de Potter. El White es un libro que está en inglés, pero es sencillo de lectura, y Streeter como un tercer libro ya de mucha carga teórica. Es decir, es un libro que hay que leerlo con cuidado, muy interesante, muy buena teoría, pero digamos, va a llevar más tiempo. Con este de Potter va a andar bien. De todas maneras, vamos a hacer un montón de ejercicios. Y los ejercicios de la guía que yo les voy a mandar. Así que no creo que haya mucho problema. Pero este va a ser el libro principal. ¿Ok? Perfecto, Bien. gracias, profe. Bárbaro, bien, bien. Me hiciste recordar. Tampoco de algunas cosas que digo ni me acordaba. Bueno, creo que nada más. Lo demás lo vamos a ir resolviendo a medida que avanzamos. Así que avancemos entonces, empecemos a trabajar. No sé si este alumno se pudo conectar, que lo estaba buscando, y si están todos. Navarro Bassi, puede ser. Buenas, ¿Estás por ahí? profe. Sí, me puedo bien, conectar, así que genial. buenísimo. Sí, porque Guillermo me mandó tu apellido, pero no el mail, y te busqué y no te encontré todavía. Después me mandás un mail a este mail que yo puse, o le pedís a los chicos y me mandan. Yo tengo una lista de alumnos que tengo que agregar, así que después me mandás así te agrego el mail, ¿sí? Dale, gracias. No, buenísimo que está, bárbaro. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar, obviamente, como dice el Excel, con la unidad 1. Díganme si la letra la ven bien. ¿Sí? Si se ve muy chico, muy grande, me avisan. Si más o menos se ve bien ahí, aprovecho todo el pizarrón. Tengo un pizarrón un poquito más chiquito, pero ando bien. A mí está bien ahí. Bárbaro. Me avisan y todo lo que sea, me avisan. Vamos a empezar con una unidad en la que el objetivo de la unidad, si bien habla de las propiedades de los fluidos, es definir propiedades características de un fluido, pero todavía, cuando hagamos esa definición, no vamos a haber definido cuándo una sustancia es fluido. Pero vamos a empezar con algunos elementos de tipo intuitivo, y esos elementos, que son características intrínsecas del fluido, nos van a permitir imaginar un ensayo que vamos a dibujar acá en el pizarrón, como si estuviéramos en el laboratorio, y ese ensayo que voy a dibujar, que voy a plantear, lo voy a hacer funcionar y les voy a decir qué resultados se observan. A partir de ese ensayo vamos a poder definir cuándo una sustancia es fluido. Pero dentro de ese ensayo va a haber parámetros que son los que vamos a definir ahora. Entonces, uno sin el otro no es posible. Una vez que definamos cuándo una sustancia es fluido, vamos a entender cómo funciona el fluido en cuanto a su movimiento, en lo que es un primer movimiento básico, donde intervienen los elementos propios del fluido, es decir, estos parámetros iniciales. Entonces, vamos a empezar con uno de los primeros elementos del fluido, que es la densidad. La densidad del fluido es intuitivo lo que vamos a conversar. La densidad del fluido se va a escribir con la letra ρ. Y esta densidad va a estar acompañada de una unidad, el kilogramo sobre el metro cúbico. Es decir, cantidad de masa por unidad de volumen. Esta densidad me da la idea de cuánta cantidad de partículas componen esa muestra de volumen que está guardada en un metro cúbico.
Cuando nosotros imaginamos al fluido, lo imaginamos como un grupo de moléculas. Esas moléculas, cuanto mayor cantidad en el mismo volumen, obviamente da idea de densidad. Esa es la definición directa de densidad. La densidad es una propiedad intrínseca del fluido, es decir, cada fluido tiene su densidad. Si bien la densidad tiene cambios con la presión y con la temperatura, según se trate de un líquido o se trate de un gas. Pero en primera medida, nosotros convengamos que para un fluido determinado, ese fluido en esas condiciones donde lo estoy estudiando, tiene una densidad. Vamos a ver más adelante que los líquidos conservan una densidad prácticamente constante, mientras que los gases no, porque los gases son compresibles, y ahí entra el tema de compresibilidad. Densidad, entonces, masa por unidad de volumen, propiedad intrínseca del fluido. Para que ustedes lo imaginen, si voy y me compro 1 litro de petróleo, ese petróleo, 1 metro cúbico de petróleo, tiene una cantidad de moléculas y por ende una densidad determinada. Entonces esa característica de densidad acompaña a ese barril de petróleo teóricamente siempre, salvo que obviamente cambie condiciones, pero pensemos que es un valor constante. Junto a esta densidad tenemos un segundo elemento que es muy importante, lo han escuchado nombrar, y es la viscosidad. Pero no una viscosidad cinemática, que es la que probablemente recuerden ustedes de aquí, sino una viscosidad que se escribe con la letra mu. Y esta viscosidad no es cualquiera, ¿sí? Sino que es una viscosidad dinámica. Es decir, una viscosidad donde intervienen fuerzas. La que pueden ustedes recordar, y que tiene relación con esta, es la viscosidad cinemática. Y ustedes en química estudiaron una viscosidad que se mide en segundos Seibor, o segundos Seibor-Furor, o segundos Seibor universal, que es el tiempo que tarda en escurrir un líquido, por un cierto orificio calibrado y demás. Tiene relación con esto, a través de la densidad, pero esta viscosidad es un elemento de medida de fuerzas. Esta viscosidad viene acompañada de una unidad que probablemente para ustedes es un poco más nueva, que se llama Pascal por segundo. El Pascal, lo vamos a ir desarrollando un poquito después, ¿sí? El Pascal es una unidad de presión que es equivalente a escribir Newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Yo se los pongo así, después vamos a hablar mucho más de los términos de presión. Pero ¿qué es la viscosidad? Intuitivamente, si yo les pregunto a alguien, a cualquiera de ustedes, ¿qué piensan, qué sienten, qué identifican por viscosidad de un fluido? ¿Qué me dirían? Alguien que me diga, mira, para mí la viscosidad es esto, yo sé que es esto. ¿Quién se anima? La capacidad de fluir puede ser. Vamos a tener ahí, vos lo referís con la capacidad de fluir. ¿A qué te referís con capacidad? ¿Qué querés decirme ahí? Y no te sabría decir una palabra específica, pero es qué tanto fluye. Bárbaro. Ahí está. Ya sé a dónde vas. Me quedo con eso. Que, digamos, como la facilidad que tiene o no para moverse. ¿Puede ser? Por ahí creo que viene tu idea. Y es correcto. Nosotros cuando hablamos de viscosidad, decimos, mirá, agarro 2 líquidos, uno negro y uno azul. Si el líquido negro es más viscoso, cuando yo los vuelco para servir en un vaso agua y aceite de auto, no el de casa que es más fácil, y me doy cuenta que el agua baja enseguida y el aceite tarda un montón, el aceite de auto. Entonces, si pienso en el concepto de viscosidad, digo, che, el aceite tiene más viscosidad que el agua. Claro. Entonces, lo que ella dijo es correcto. Es de alguna manera algún indicio de la capacidad que tiene de moverse. Esa es una idea correcta, y vamos a pulir esa idea un poco, diciendo que la viscosidad es una medida de la capacidad de movimiento del fluido, que se llama escurrir. Cuando un fluido se mueve, decimos que se escurre. Entonces, una medida de la resistencia al escurrimiento es la viscosidad. Si el fluido es muy viscoso,
por más que yo agarre la botella y la dé vuelta, va a tardar un montón en bajar, que es la idea que ella quería transmitir. Entonces yo digo, un líquido muy viscoso tiene mucha resistencia a ponerse en movimiento. Un fluido de baja viscosidad tiene muy poca resistencia a ponerse en movimiento, con lo cual enseguida chorrea. Entonces, vinculemos esto con algunos conceptos que ustedes estudiaron en física. Ustedes en física seguramente escucharon algún concepto de inercia o de cambio de movimiento. Entonces, si un fluido es muy viscoso y yo agarro el envase, lo doy vuelta y no cae o tarda un montón en caer, voy a decir que la viscosidad es una medida de la resistencia a fluir, o visto de otra manera, es una medida de la inercia del fluido. Es decir, la capacidad del fluido a oponerse al cambio de movimiento. Si el fluido es muy viscoso, cuando yo quiero que se mueva, el fluido pareciera que se queda ahí metido, porque tiene gran capacidad de oponerse al cambio de movimiento que se le está proponiendo. Finalmente escurre, pero tarda un montón. Guarda con mis palabras y atiendan bien esto. La viscosidad es una medida de esa resistencia, porque la viscosidad va a ser un número. Entonces ese número, cuando es muy alto, 200, 500, 1000, lo que fuera, me va a dar una idea de que el fluido tiene mucha resistencia a moverse. Pero finalmente es un número, chicos, es un indicador, ¿sí? Mucho más adelante, pasado a la mitad de año, vamos a ver cómo esta viscosidad cambia. En principio es una característica propia del fluido, técnicamente invariable si no cambiara la temperatura. Los líquidos son muy sensibles, sobre todo el petróleo, a que los cambios de temperatura provocan cambios de viscosidad. No tanto la presión, pero sí la temperatura. En otros fluidos no, en el agua no, ¿sí? Los cambios de viscosidad con temperatura son muy poquitos. En el fluido es muy llamativo el cambio. Entonces, recuerden, la viscosidad es una medida de la resistencia a fluir. Más viscosidad indica mayor resistencia a fluir. Visto de otra manera, es una resistencia al cambio de la cantidad de movimiento. Se puede ver de las dos formas, es decir, es la inercia del fluido. Lo vamos a guardar este concepto. Bien, pregunten lo que necesiten, cuando lo necesiten, no hay ningún problema. Tercer elemento. Vamos a hablar de una nueva condición, que es lo que llamamos tensión superficial. Tensión superficial. La tensión superficial también es una característica propia de cada fluido. Cada fluido tiene su tensión superficial, por supuesto, como los parámetros anteriores, pueden ser modificadas por agentes externos, pero estamos pensando en un fluido determinado. Esa tensión superficial, que podría ser, en algunas bibliografías aparece con una letra como una tau así mayúscula, es una tensión superficial que está acompañada de la siguiente unidad: Newton sobre metro. Y acá quiero centrarme un poquito. Cuando hablamos de tensión, vamos a intentar revisar un poco el concepto, sobre todo mecánicamente. Cuando hablamos de tensión, la tensión en realidad, desde el punto de vista mecánico, es una fuerza distribuida. Entonces, es muy raro este concepto de tensión superficial, porque si bien habla de una fuerza, no está hablando de una fuerza sobre una superficie, sino que está hablando de una fuerza por unidad de longitud. Es un concepto un poco raro de entender, pero no desde el punto de vista del fluido, y ahora voy a explicar un poco cómo aparece esta tensión superficial y quién la representa. Atiéndanme un cachito acá, cualquier pregunta me hacen, pero revisemos qué es la tensión mecánica. Supongamos, me salgo, digamos, de fluidos un segundo. Supongamos que tomamos un cilindro de acero. Y a ese cilindro de acero le aplicamos una fuerza F en la parte superior y la misma fuerza F en la parte inferior. Sabemos, ¿sí?, que el cilindro tiene, obviamente, un área A. Imaginemos que es un área constante del cilindro. Entonces, si yo
quiero preguntar cómo viaja esta fuerza en el interior, vamos a decir que si yo parto el cilindro, ¿sí? Miro la parte de abajo, ¿se entiende? Miro la parte de abajo, y a la parte de abajo le estoy aplicando esta fuerza concentrada F, voy a ver que en el cuerpo del cilindro, en realidad la fuerza F viaja o se manifiesta a lo largo de toda la superficie, ¿no? Con pequeños vectores. ¿Se entiende? Esos vectores son los que llamamos tensión tau, tensión mecánica. Esa tensión no es ni más ni menos que la fuerza dividido el área, lisa y llanamente. Cada uno de estos vectores entonces es el vector tensión. Y si se fijan, la unidad que acompaña esto va a ser el newton sobre el metro cuadrado, obviamente. Claro, fuerza sobre área es newton sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué es la tensión? Una fuerza distribuida a lo largo de una superficie de un área determinada. Esto es lo que ocurre mecánicamente. Si yo agarro el marcador, tiro de ambos extremos, y suponiendo que el marcador fuera macizo, en todo el interior la fuerza viaja y se manifiesta en lo que llamamos tensión. El problema es que esta es una tensión como la que corresponde ser, porque es por unidad de área, y esta tensión superficial no tiene un metro cuadrado. Entonces me está diciendo que se manifiesta en función de una sola dimensión y no de un área. Entonces, vamos a investigar este concepto intentando entender dónde aparece la tensión superficial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Esto es una tensión mecánica. Esto es más difícil de entender. En realidad hay que visualizar primero qué es para entender. Borro esto, que era solamente salirme un cachito de la parte mecánica, entrar en la parte mecánica para recordar este concepto o mostrarlo, y nos vamos a la tensión superficial. Para irnos a la tensión superficial, vamos a hacer un esquema. Vamos a considerar un fluido. Voy a hacer un esquema de esta manera. Acá les voy a dibujar un conjunto de moléculas. Dejen lugar, pero yo lo voy a cortar y borrar. Entonces, si quieren, lo recrean abajo, pero tengan un poquito de lugar por si están tomando. Bueno, voy a dibujar un fluido en forma general. Es decir, voy a dibujar moléculas. ¿Sí? Todas esas moléculas se encuentran a la misma distancia unas de otras. ¿Ok? Esto es un fluido, como si yo tuviera un vaso lleno de agua y mirara el seno, el medio del agua, una distribución uniforme de las moléculas. Muy bien. ¿Está clara la idea? Todas las moléculas se encuentran equidistantes de las otras. Entre moléculas, vamos a decir, yo lo voy a dibujar en un par de moléculas nada más, después hago un dibujo genérico. Entre las moléculas, saben ustedes que entre dos cuerpos se establece una ley de atracción que está relacionada a una constante y a las masas, que es la ley de gravitación de atracción universal. Ahora, estas moléculas se encuentran todas interactuando, voy a ir más rápido, todas interactuando con esa fuerza que depende de la distancia y de las masas, con lo cual todas se encuentran a la misma distancia en una especie de entramado, ¿sí?, de interacción. Ahí está, todas interactúan, están todas a la misma distancia, es como un gran resorte. Si yo quisiera agarrar esta partícula y moverla para un costado, bueno, si la acerco a la otra molécula, aumenta la fuerza de repulsión, esta fuerza se disminuyó porque se alejó, o sea que indudablemente volvería a su posición. Si yo siguiera dibujando moléculas, podría dibujar todo el pizarrón de moléculas, tendríamos un fluido ideal, perfectamente distribuido, a lo largo de todo el pizarrón. ¿Qué es la tensión superficial? Bueno, entonces yo los invito a hacer lo siguiente. Para que ustedes me sigan en esta explicación, porque es muy abstracta y rara, la idea que estamos siguiendo es esta. Imagínense ustedes que tienen un vaso de agua, ¿sí? El vaso de agua está lleno hasta acá,
cosa que yo no marqué el límite todavía, y nosotros, este cachito de fluido está acá adentro, acá. O sea, estoy mirando el centro del vaso, ¿está claro? Ahora voy a hacer una cosa. Voy a imaginar que puedo serruchar este fluido, ¿sí? Lo puedo cortar. Y la parte de arriba la saco. Técnicamente, ¿qué estaríamos haciendo? Es como si cortáramos el fluido por acá, ¿sí? Lo corté por acá. Y vamos a sacar todo este líquido y va a quedar el aire, ¿sí? Entonces, corto por acá, corto, voy a cortar más arriba para que se aproveche el dibujo, corto imaginariamente con un serrucho imaginario, y cuando corto imaginario por el serrucho, fíjense que al cortar, si esto era líquido, imaginen si quieren que es aire o cualquier otro gas, podría ser otro líquido, pero después lo discutimos. Si yo corto, saco todo este grupo de moléculas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece que ha pasado cuando cortan y sacan ese grupo de moléculas? ¿Qué ven? Se modificaron las fuerzas de interacción. Sí, señor. Porque estas que están acá se perdieron. Esta se perdieron todas estas que están acá, se han perdido. Ahora, si se modificaron, ¿qué pasa, che? ¿Qué piensan que pasa? O sea, todo este, vamos a decirlo así, todo este renglón de moléculas perdió las que lo tiraban de arriba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se les ocurre que puede estar pasando? Se va a desplazar Sí, señor. ¿Hacia dónde se te va este renglón de moléculas? hacia arriba. Pero no tenés Ah, quien lo tire. claro, hacia abajo, porque tiran desde Se te abajo. va hacia abajo. Sí. Exactamente. Entonces, esas moléculas, lo voy a dibujar así un poquito grosero, se reacomodan acá. ¿Sí? Fíjense, voy a hacer esto, chicos. Les pongo una flechita. Bajan acá, más o menos. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, por supuesto, ya más abajo, nadie se enteró de lo que pasó. Porque sigue habiendo una red uniforme. Entonces, miren lo que va a pasar. Estamos de acuerdo que ya hay moléculas más cerca que el resto del fluido. Entonces yo voy a hacer este envoltorio imaginario para darles a ustedes una idea de que esto que estoy envolviendo es la capa que divide al fluido del aire. ¿Estamos bien? Entonces, esta capa es la línea de superficie que divide al fluido del aire. Entonces, voy a mejorar el dibujo, voy a hacer esto. Ahí está, listo. Fantástico. Entonces, ¿qué me pasó? El fluido, en su interacción con el aire o con otro gas, o inclusive con otro fluido, porque distintos fluidos tienen distintas atracciones, formó una capa o superficie. Y voy a preguntar ahora, ¿cómo es la densidad del fluido que está envuelto en azul respecto de la densidad del fluido general? Recuerden que densidad es cantidad de masa por unidad de volumen. Es mayor. Entonces, claro. Entonces te está mostrando que la densidad de este fluido en azul es mucho, mucho más grande, es más grande, no mucho, pero digo, es más grande porque hay más partículas que la densidad del fluido rojo, que originalmente era rojo. Entonces, el mismo fluido tiene en su última capa, en la superficie, donde cambia de interacción con otro gas o con otro fluido, el ejemplo del agua y del aire se ve perfecto, tiene una densidad mayor, porque las moléculas se reacomodan. Me siguen hasta acá, che, estamos bien, preguntas, me detienen, no hay problema. Tengo que hacer otro dibujo, así que quiero que pregunten acá. Vamos. Bueno. Ahora, presten atención, por favor.
vamos a imaginar, les voy a hacer la pregunta que sigue ahora, sería la siguiente. Supongamos que podemos cortar, por supuesto imaginariamente, voy a cortar imaginariamente por acá, con este serrucho rojo. Corto. Si corto, voy a cortar con el borrador, corto con el borrador, corto con el borrador, y se genera toda esta zona por acá, toda esta zona por acá, y por supuesto, lo que estaba en azul sigue en azul, ¿eh? Esta zona de azul por acá, y esta zona de azul por acá. Entonces, pregunto, a partir del corte que yo hice, generé parte derecha y parte izquierda. Si yo, al momento de cortar, tuviera que hacer fuerza para separar, ¿se entiende? Separar hacia derecha y hacia izquierda. ¿En qué zona, zona roja o zona azul, yo debo hacer más fuerza? ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué zona voy a tener que hacer más fuerza para separar? En la azul. ¿En la parte roja o en la azul? En la azul. ¿Por qué? Porque hay más moléculas para separar por unidades de superficie, digamos. Y tienen fuerza más grande, ¿no? Porque tienen, al estar más cerca, la fuerza de interacción es más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las moléculas están más cerca, la fuerza de interacción es mucho más grande. Entonces, para separar la superficie azul o la capa azul, voy a tener que hacer más fuerza que para separar la capa roja. Bien. Entonces, voy a pensar lo siguiente. Voy a borrar y voy a hacer un dibujo final para terminar de aclarar esto, que es un concepto, vuelvo a repetir, puede ser raro y intangible, pero le vamos a intentar dar una forma de tangente. Vamos a imaginar una pileta de esta manera. Voy a poner una pileta de esta forma. La pileta tiene esta forma. Una pileta rectangular. La estoy dibujando en perspectiva. ¿Sí? De esta manera. Y vamos a llenarla de agua. ¿Sí? De agua de color rojo. ¿Sí? Síganme el dibujo. Si no se entiende, me avisan, por fin, no hay problema. Vamos a llenarla de agua de esta forma. Por acá el agua se vería de esta manera y de esta manera. No hago muchas líneas de pileta, quiero centrarme en el dibujo principalmente en lo que va a pasar. Ahí está. Yo ahora no puedo dibujar con claridad, es decir, si yo quisiera decir, ¿dónde está la superficie del agua? Bueno, la superficie del agua, obviamente, donde deja de ser líquido está en contacto con aire. Imaginemos que esta pileta tiene una longitud L, el largo de la pileta. Entonces voy a recrear lo mismo, pero en perspectiva. Es decir, vuelvo con este serrucho imaginario a cortar como cortamos recién de frente. Corto de frente, ¿se acuerdan que recién cortamos de frente? Fluido rojo y la última capa que era el azul. Pero ahora corto toda la pileta. Es decir, corto con mi serrucho longitudinalmente. ¿Se entiende? Mi serrucho está así, chicos, trabajando en esta posición. Y imagino que quiero separar la pileta hacia derecha y hacia izquierda. Bueno, cuando yo haga eso, esta superficie de pileta, esto que está acá, se ha separado en dos. Me queda una parte de pileta por acá y otra parte de pileta por acá. Por acá y por acá. ¿Se entiende más o menos el dibujo? La pregunta es, porque yo sigo avanzando y no parezco no estar definiendo nada. ¿Dónde está la tensión superficial? Bueno, el seno del fluido, me acaban de decir ustedes,
es muy fácil de separar. Lo que requiere más fuerza es la línea superficial, porque como uno de ustedes me dijo, hay más moléculas, están más cerca, la fuerza de interacción es mayor. Quiere decir que en cada uno de los infinitos puntos que ustedes puedan imaginar sobre la superficie, ya sea de un lado como del otro, ¿sí? Porque corté, ¿se dan cuenta que hay infinitos puntos? Bueno, en todos esos infinitos puntos, cuando yo los quiera separar, ellos van a resistir. Para poder separarlos, yo debería tirar para allá y tirar para allá a cada uno de los puntos. ¿Con qué fuerza cada punto se va a resistir? Con esta fuerza, tensión superficial. Que me dice la fuerza con la que todos los puntos se resisten por unidad de longitud. Quiere decir que, ¿cuál será la fuerza total, ¿sí?, que yo debo aplicar para imaginariamente separar el agua de esta pileta? Si cada punto se resiste con una fuerza superficial, con una tensión superficial T, lo que yo tengo que hacer es multiplicarlo por la longitud, porque recuerden que es por unidad de metro. Y si yo lo multiplico por la longitud, tengo la fuerza total que tengo que hacer en esta mitad contra la fuerza total de esta mitad para poder separar la pileta. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Es la fuerza en todos los puntos que se encuentran sobre una superficie a lo largo de una línea. Fíjense que no hay una segunda dimensión, porque el espesor de esta capa superficial es despreciable. Por eso, la tensión con la que cada punto, por la cantidad de metros lineales de la superficie que voy a separar, me da la fuerza total. Ese es el concepto de tensión superficial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces yo tengo que buscar de la superficie del fluido cuál es la línea que quiero separar. Esa línea es sobre la cual se establecen las tensiones superficiales. Y no es caprichoso que lo llamemos superficie. La superficie es donde cambia el fluido a otro estado, contra otro líquido u otro gas, porque justamente es la superficie de cambio, ¿sí? Ahora, evidentemente, la superficie del fluido es más resistente que el mismo fluido, porque sus moléculas están cerca. Por eso una gota de agua, a ver, si uno agarrara una gota de agua, ¿por qué la gota se encierra a sí misma? Porque en la superficie la tensión, la capacidad para envolver al mismo líquido es mayor que el líquido. Entonces la gota se puede encerrar a sí misma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Preguntas, che? ¿Se entiende el concepto? Díganme cualquier cosa, cualquier problema. Esto es la tensión superficial. Concepto importante. Por ahí no nos va a acompañar a lo largo del año, salvo en esta unidad, pero sí a efectos de lubricantes o lubricación. El concepto de tensión superficial es realmente muy importante, ¿no? Y muy fundamental. ¿Estamos con este concepto? ¿Alguien tiene dudas? Me detiene inmediatamente y lo volvemos a revisar. Pero vamos a aplicar este concepto, porque la tensión superficial es responsable de un fenómeno que muchos escuchamos hablar, que es el fenómeno de capilaridad, y por ahí a veces en algún ensayo de química se hace, y realmente dónde está aplicado o cómo está aplicado, a veces cuesta un poco. Entonces, ya que estudiamos la tensión superficial, vamos a aplicarla con otra geometría para ver qué hace la tensión superficial. Y de paso, vamos a hablar de cómo se nos informa sobre la tensión superficial en cada línea. Porque hasta acá no les dije cómo viene informada la tensión superficial. ¿Sí? La tensión superficial va a depender del tipo de fluido, por supuesto,
y del tipo de superficie sobre o contra la cual la estoy analizando. Eso hay que, como que, digamos, definir quién es la superficie. Ahora vamos a mejorar el concepto. Vamos a aprovechar un poco el concepto de tensión superficial para explicar lo que pasa en el fenómeno de capilaridad, que realmente viene a mano porque vamos a usar algunos de estos parámetros y ya vamos a empezar a tener alguna sensación de números de cálculo, de cosas de tal. Vamos a mirar el concepto de capilaridad. ¿Qué dice el ensayo de capilaridad? Dice, si yo tengo un recipiente con un fluido cualquiera, por ejemplo, este fluido de color azul, dice, si yo sumerjo un tubo, yo lo voy a dibujar de un diámetro muy, muy grande, pero saben ustedes que el diámetro tiene que ser chiquitito, ¿sí? Yo sumerjo un tubo, veo que el fluido sube por sí, hasta un cierto límite. Entonces lo que veo, yo veo esto, ¿sí? Vemos que el fluido, estoy agrandando lo que se ve, ahora lo voy a dibujar más grande. Veo que el fluido forma lo que se llama un menisco, por supuesto todo el fluido queda dentro, y logro determinar una altura promedio, h. Esto es lo que vemos si hacemos el ensayo de capilaridad. El tubo tiene un diámetro d. El fluido, por supuesto, tiene una cierta densidad ρ, parámetro que ya habíamos definido hace un ratito, y, por supuesto, en dirección vertical está la acción del campo gravitatorio. Además, los fluidos están tabulados, es decir, se ha hecho, ya está investigado, y todos los fluidos tienen tablas de tensión superficial. La tensión superficial es la tensión con la que yo tengo que separar la superficie. Pero además, la tensión superficial tiene la característica de adherirse o de generar la adhesión del fluido a la superficie. Entonces, yo voy a dibujar este fenómeno que está acá, un poquito más grande y en perspectiva. Es decir, tengo el tubo, es así, sumergido, y el agua o el fluido que ha subido, ¿sí?, se establece como una especie de media esfera, no necesariamente debe ser media esfera, de esta manera. ¿Sí? Y por acá está todo el líquido hasta abajo. ¿Se entiende? Entonces, yo acá dibujé visto de costado, como si fuera un corte, y acá dibujo una perspectiva. ¿Por qué quiero dibujar esa perspectiva? Porque voy a decir que la capa de la tensión superficial es, a ver si me ubican el dibujo, es toda esta media esfera que está acá, ¿no? Todo esto es la capa de tensión superficial, donde hay muchas más moléculas. Esto es un cuerpo de revolución, ¿no es cierto? Esas moléculas, cuando entran en contacto con la pared, generan una especie de fuerza de pegado, que es lo que conocemos como tensión superficial. Pero la tensión es un vector ahora. Y ese vector tiene un ángulo que se llama θ. El ángulo depende del tipo de fluido, agua, aceite, lo que fuera, y del material con el que está hecho y de la rugosidad que tenga la pared. La tensión superficial también tiene que ver con el tipo de fluido y con quién es la pared con la que se está estableciendo la interacción. Pero lo cierto es que la tensión superficial y el ángulo es un valor de cada fluido, en función de con quién lo vincule. Por ejemplo, agua con vidrio, aceite con vidrio, lo que fuera. Entonces, si yo conozco de este fluido la tensión superficial que se establece y conozco también el ángulo que se establece cuando entra el contacto del fluido con el tubo, convengamos que este líquido
no es que sube mágicamente, sino que cuando el tubo se sumerge en el líquido ya forma esta especie de cuerpo esférico, de casquete esférico. Ahora, la tensión superficial, fíjense cómo está orientada en un vector que de alguna manera va hacia arriba con un cierto ángulo. ¿Y en cuántos puntos está ese vector? Bueno, ese vector va a estar en todos los puntos donde el agua o donde el fluido haga contacto con el tubo de vidrio o del material que sea de este ensayo de capilaridad. Y fíjense, yo ahí dibujé puntos. En todos estos puntos, el líquido está haciendo contacto. ¿Sí? ¿Se entiende? Abajo es como una media esfera, o no necesariamente media esfera entera según el fluido, pero claramente todos estos puntos son los puntos de contacto del líquido con el tubo. Quiere decir que en todos estos puntos, voy a intentar dibujarlo, se encuentran los vectores tau. ¿Sí? De esta manera. Todos estos puntos tienen los vectores tau. Fíjense que el vector es un poco saliente, es decir, todos guardan un cierto ángulo. ¿Sí? Como si fuese la ducha, ¿vieron que la ducha sale un poco en diagonal? Bueno, todos los vectores salen un poco en diagonal. Entonces, voy a hacer la siguiente pregunta. Si todos estos vectores salen en una dirección diagonal hacia arriba, ¿quién se anima a decirme cuál es la fuerza o quién es la fuerza que tira hacia arriba? Porque si este vector en cada punto tira hacia arriba, ¿cuánto vale la fuerza total que está tirando hacia arriba? Porque claramente acá, hacia arriba, hay una fuerza F. ¿Cuánto vale? ¿Quién se anima a orientarme a ver cómo harían el cálculo? ¿Y sería la tensión por el perímetro de la circunferencia? Dale, te falta un cachito. Hay algo que te quedaste. Está El muy bien lo que coseno. decís. Sí, señora. Mirá, la tensión tiene esta dirección. Primero, la verticalizo, ¿sí? Que es tensión por coseno. Y después, como bien dijiste, la multiplico por el largo de contacto, que es el perímetro de la circunferencia. Entonces vamos con eso. Fuerza azul. Fuerza azul. Como me dijeron muy bien. Tensión por el coseno del ángulo, por la longitud de la circunferencia. ¿Sí? Pi por diámetro. Pi por diámetro. Longitud de la circunferencia. O 2πr, como lo quieran escribir, 2πr. Entonces, esta es la fuerza que hace el propio líquido por tensión superficial para subir. Ahora voy a preguntar, porque el líquido no sube en forma indeterminada. Sube un cachito y se terminó el ensayo y queda todo quieto. Indudablemente, acá, toda esta columna de líquido tiene un cierto peso W. Entonces, cuando la fuerza que hace el líquido por su propia tensión superficial se equipare con el peso W, el líquido no puede subir más, pero tampoco baja. Pregunto entonces, ¿cómo ustedes me podrían decir, quién se anima a decirme cuánto vale W, el peso del líquido que está acá? ¿Cómo lo podríamos determinar, Che? ¿Quién se anima? Recuerden, vamos con pi. Hay una densidad. La masa. densidad Sí. por el volumen. Sí, señora. Densidad por el volumen, porque vos al multiplicar a la densidad por el volumen, simplificás los metros cúbicos. Y ahí te queda masa. ¿Y qué más te falta? La gravedad. Señor, muy bien. Muy bien. Gravedad. Entonces, densidad por volumen es cantidad de masa. Masa por gravedad es fuerza-peso. Perfecto, Che. Entonces nos queda, nada más que nos queda igualar. Porque cuando la fuerza sea igual al peso, el ensayo se termina y queda todo quieto. Entonces escribo acá. Decimos que la tensión superficial por el coseno del ángulo por pi por diámetro es igual
la densidad. ¿Y cuánto vale el volumen, che? El volumen de este cilindro es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Este es el área del cilindro. Y si lo multiplico por h, tengo el volumen, ¿no? Pi diámetro cuadrado sobre 4 es el área de la parte circular, multiplicado por la altura, me queda el volumen, por la gravedad. Muy bien. ¿Qué quiero yo hacer? Bueno, me interesaría saber, si bien escribí esto, no les dije para qué, a ver cuál es la altura, ¿no? Despejemos la altura, a ver de qué depende la altura que alcanza el fluido en este ensayo de tubo capilar. Sacamos los pi, sacamos un diámetro, ¿sí? Entonces me queda que la altura vale 4 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo, dividido la densidad y dividido la gravedad. Fíjense ustedes entonces. Vamos a decir que la altura que alcanza el fluido en un ensayo de tubo capilar claramente es dependiente de la tensión superficial, no hay duda. Cuanto más chiquito sea el coseno del ángulo, mejor, ¿no? Para que la tensión sea más vertical. Ahora, si el fluido tiene mucha densidad, es poquito lo que puede subir. Y, Profe, faltó un diámetro. Falta un diámetro acá, sí, ahí está. Gracias. Y el diámetro, si yo empiezo a agrandar el diámetro, es poquita la altura que puedo conseguir. Conclusión. Ahora tiene mucho sentido cuando dicen, mira, el ensayo de tubo capilar está poquito diámetro. ¿Por qué? Y porque los fluidos a veces no tienen tanta tensión superficial. Acá lo estamos reflejando como un elemento importante, pero no es tan grande la tensión superficial. Entonces, necesitas que la tensión superficial sea lo mejor posible. Si achicás mucho el diámetro, la altura aumenta, indudablemente. Si agrandás el diámetro, casi ni te das cuenta que el fluido sube, porque no tiene mucha tensión. Y un elemento que es muy importante es el ángulo. El ángulo tiene que ser lo más cerrado posible para que el fluido tire para arriba. Ahora, ¿el ángulo de qué depende? Depende del fluido y también depende del tipo de superficie de contacto. Ahora, ustedes me dirán, che, pero ¿funciona siempre así? Bueno, no todos los fluidos tienen este ángulo. Que ahí está la parte importante. Hay fluidos donde el ángulo empieza a ser cada vez mayor. Si el ángulo fuera 90, indudablemente este problema no podríamos ver nada en el laboratorio, porque si el ángulo fuera 90, el tipo no va a subir. Fíjense. ¿Y qué pasaría si el ángulo fuera mayor de 90? ¿Porque es posible? Sí, es posible. ¿Qué pasaría si el ángulo estuviera por acá abajo? Si el ángulo fuera mayor de 90, y yo agarrara el tubo, lo voy a dibujar bien grande, y sumergiera el tubo en un fluido cuyo ángulo es mayor de 90, me encontraría con lo siguiente. Me encontraría con que el fluido, en lugar de subir, va a bajar, formando una esfera en sentido contrario, porque sus tensiones superficiales van a ser este elemento, y acá va a estar el ángulo tita. ¿Se entiende lo que digo, che? Entonces el fluido, en lugar de subir, como lo esperábamos en el ensayo, puede también bajar. Fluidos como este comportamiento lo tiene el agua, el aceite, ¿sí? Que tienen ángulos más chiquitos. Los ángulos mucho más allá de 90, mucho más allá de 90, más cerca de 180, de 180 grados, es el mercurio. El mercurio tiene esta propiedad. Tiene un ángulo de tensión superficial mucho más grande de 90, casi más cerca de 180. Por ese motivo, fíjense que por ahí es una tontería, por ese motivo, por ahí ustedes si alguna vez lo vieron o les pasó, cuando yo tengo una superficie plana, 2 mesas,
Si yo tiro un poco de agua en una mesa, voy a hacerlo en forma muy exagerada, ¿no? El agua se ve así, ¿no? Se ve así y se ve como un charco de agua. Ahora, si ustedes tiran mercurio, una bolita de mercurio, si rompen los termómetros viejos de mercurio, el mercurio hace esto. Se hace una bolita. No perfectamente esférica, ¿no? Pues se ve como achatada en la base. Bueno, el motivo de que esté achatado es el siguiente. Acá la tensión superficial del agua tiene este ángulo, θ, y acá la tensión superficial del mercurio tiene este ángulo θ. Están cruzadas las tensiones. Es decir, el mercurio se envuelve a sí mismo. Por eso forma una bolita. Exclusivamente dependiente de la tensión superficial y del ángulo de la tensión con la superficie. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces fíjense, en un cálculo sencillo, con dos de los parámetros que estamos estudiando ahora, podemos entender y justificar por qué un fluido sube o eventualmente baja una altura h. ¿Dudas hasta acá, chicos? Lo que necesiten, preguntan. ¿Vamos bien? ¿Estamos, Che, hasta ahí? ¿Vamos? Sí, profe. Muy bien. Sí, sí. Bueno, vamos a meter un cuarto ítem, ¿sí? Esperen que hay alguien que quiere entrar, algo atrasado, pero ahí está. Vamos a poner un cuarto ítem, borro todo esto, defino un cuarto ítem y nos vamos a definir fluido rápidamente. Fíjense, con poquitos elementos ya pudimos hacer algún cálculo de altura, ¿no? Y justificamos el tema de tensión superficial. Muy bien, fabuloso. Voy a definir un cuarto elemento, que está acá, 4. Borro la unidad 1, así aprovecho un poquito el pizarrón. Ahí está. Cuarto elemento, que es la compresibilidad. Compresibilidad. Esta es una definición un poquito particular. Le vamos a dar mucha mayor utilidad cuando hablemos de flujos compresibles en la segunda parte del año, ¿sí? Pero por el momento aceptemos esta condición de compresibilidad, esta definición de compresibilidad, para que la podamos tener en mente nada más, porque va a salir a lo largo de también este primer cuatrimestre este problema, y por ahí con esto nos vamos a ayudar a definirla mejor. ¿Qué es la compresibilidad? Vamos a ir por el camino intuitivo y después le vamos a dar una forma gráfica. Supongamos que tengo un recipiente y en ese recipiente tengo un montón de líquido, ¿sí? O un gas, fluido en forma genérica. A ese fluido, a ese recipiente, voy a considerar que le pongo una tapa como si fuera un pistón, ¿sí? Una tapa que puedo aplastar y que puedo apretar al fluido. A esa tapa le voy a aplicar una presión inicial P, una fuerza inicial que va a ser presión inicial. Después vamos a centrarnos en el tema de presión. Pero intuitivamente le aplico una fuerza de presión. Si le aplico una fuerza de presión determinada, este fluido ocupa un volumen inicial. Y esta es mi situación número 1. Pero en mi situación número 2, a esta presión le agrego un salto de presión. Es decir, le agrego un poquito más de presión. Si le agrego más presión, lo que estoy haciendo es apretando más la tapa. Entonces esta tapa que está ahí va a desplazarse hacia abajo y va a ocupar una nueva posición. Ahora, si ocupa una nueva posición, este volumen que está acá se transformó en un volumen final. Entonces, aplico más presión, tengo un nuevo volumen. Estoy aceptando que el fluido se apretó, se comprimió. Entonces vamos a decir que existe
un módulo de compresibilidad K, que vamos a definirlo como un módulo de compresibilidad, y vamos a decir que el módulo de compresibilidad es el cambio de presión dividido el volumen final menos el volumen final menos el volumen inicial, y todo dividido el volumen inicial. Es decir, salto de presión sobre cambio de volumen referido a un volumen inicial. Ahora, como el volumen final es más chico que el inicial, se le agrega a toda esta ecuación un signo negativo para que el módulo de compresibilidad definitivamente me dé un número positivo. El módulo de compresibilidad es una medida de cuán compresible es un fluido. Ustedes están de acuerdo conmigo que si acá metemos un gas, como si pusiéramos una jeringa, ¿no? Sacamos la aguja, por supuesto, tapamos el extremo, apretamos el émbolo y bueno, si tiene un gas se comprime. Ahora, si yo agarro esa jeringa, la lleno de agua, tapo el extremo y quiero empujar el émbolo, van a ver que no puede. Parece que fuera un sólido, inclusive si lo quieren sacar también. Entonces, los líquidos en este experimento necesitan muchísima presión para cambiar su volumen, muchísima presión. En cambio, en los gases, un poquito de presión que apliquemos, hay un cambio importante en el volumen. Vamos a decir entonces que los gases son altamente compresibles y los líquidos son prácticamente incompresibles. Casi no se comprimen. Pero, tanto líquidos como gases tienen lo que llamamos módulo de compresibilidad, definido de esta manera. Vamos a guardar esta definición y el concepto, ¿sí? Pero concretamente, los líquidos también son compresibles, aun cuando, en toda la teoría que vamos a desarrollar, hasta la última unidad donde vamos a cambiar un poquito el concepto, la compresibilidad de los líquidos es prácticamente despreciable. Prácticamente se comportan como incompresibles, porque hay que hacer mucha presión, se necesita mucha energía. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta acá, Che? 4 definiciones, este es el ítem 4, de características de los fluidos. Todas estas, la compresibilidad, la tensión superficial, la viscosidad y la densidad, son propias del fluido. Vamos a decir, para que nos quede, digamos, entre nosotros en algo menos técnico, te compras un balde de petróleo, ese petróleo tiene una densidad definida, una viscosidad definida, una tensión superficial y una compresibilidad. Y son, digamos por ahora, propias de ese balde de petróleo. Te compras un balde de aceite, tiene otras propiedades. Y así sucesivamente, cada fluido tiene sus propiedades. Bien. ¿Preguntas hasta acá, Che? Si no hay, sigo. Cualquier cosa me detienen. Muy bien. Hasta 8:30. Bien, tengo que guiarme con mi horario. Todavía, si bien introdujimos ya estas variables, hablamos de la tensión superficial, no hablamos de cuándo un fluido es fluido. Porque ustedes me podrían decir, Nicolás, ¿qué es un fluido? Yo tengo que decir, de alguna manera, cuándo una sustancia es un fluido y cuándo es un sólido. Porque los líquidos y los gases son fluidos. Pero, ¿cuál es el comportamiento que los diferencia de los sólidos? Esa es la clave. Entonces, vamos ahora a definir fluido. ¿Qué es el fluido? Tenemos que definirlo. Para definir fluido, yo podría decirles la definición, la podríamos sacar del libro, yo decirles la definición, no se va a entender absolutamente nada. Entonces, vamos a imaginar un ensayo. Yo voy a determinar los elementos que componen el ensayo, vamos a poner en marcha imaginariamente ese ensayo, y les voy a decir lo que ese ensayo nos muestra, es decir, los resultados. A partir de todo eso,
vamos a poder definir fluido. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver un comportamiento especial, que es lo que nos garantiza que a esa sustancia es un fluido y no un sólido. Entonces, síganme por favor prestando atención y cualquier pregunta, por supuesto, me avisa. Yo lo que voy a hacer ahora es plantear un ensayo imaginario de esta manera. Voy a suponer, déjenme dibujar y después lo copian para distribuir lo mejor posible el pizarrón. Yo voy a suponer dos chapas planas, dos placas planas, como las que estoy mostrando. Después voy a borrar esto y voy a armar el dibujo que necesito técnicamente. Dos placas planas, una enfrentada con la otra. Las placas están separadas una distancia E. Las placas tienen un área A, tantos metros cuadrados, tanta distancia. Entre estas placas yo voy a llenar de fluido, imaginando, ¿sí?, que no se chorrea, ¿sí?, no lo pierda. Estoy haciendo como un sándwich de fluido. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5 capas de fluido. ¿Bien? Entonces, ya que les mostré esta condición, voy a decir que este fluido tiene una viscosidad muy conocida. Viscosidad, separación entre placas, área. Entonces, este mismo concepto lo voy a dibujar acá, visto de costado, que es más fácil de mirar. A esta placa de abajo la voy a soldar a la mesa. Esto que estoy dibujando así es como la soldadura a la mesa de trabajo. Es decir, esta placa va a ser fija. ¿Sí? Fija. Está soldada a la mesa de trabajo. Mientras que la placa de arriba va a ser totalmente móvil. Entonces lo que voy a hacer es aplicarle a esta placa de arriba, le voy a aplicar una fuerza F. Este va a ser mi ensayo. Entonces, placa fija, placa móvil. Cantidad de fluido a una separación E. Las placas tienen un área A y esta fuerza externa, la voy a poner así, si quieren póngale fuerza externa, la aplico yo con mi mano, con un cable, con lo que sea. Este ensayo entonces lo voy a dibujar acá de costado, para mirar los resultados y hacer algunas aclaraciones. Entonces, ya que les presenté este dibujo en perspectiva, permítanme ahora hacer lo siguiente. Dibujo la placa móvil, es decir, la que se puede desplazar. Dibujo la placa fija, esta placa ya la sueldo a la mesa de trabajo. Y voy a intentar dibujar 5 capas de fluido. Pero para dibujar el fluido, voy a dibujar el fluido como lo dibujamos hoy, con las moléculas que lo forman. ¿Sí? De esta manera. ¿Ok? Fíjense, con la mayor buena voluntad, que tenemos 5 renglones de fluido, digámosle así, ¿no? 5 renglones de fluido. ¿Sí? Entonces, vamos a aprovechar y le vamos a poner número 1, 2, 3, 4 y 5. 5 renglones de fluido. ¿Sí? Lo dibujo un poquito así, para que ustedes se orienten en lo que quiero explicar. Principalmente, recuerden, entre las moléculas, yo lo voy a hacer en solo un par para no ensuciar mucho el dibujo, entre las moléculas sigue existiendo el resorte del que hablamos hoy,
Las moléculas siguen todas equidistantes. ¿Sí? No lo dibujo en todo para no ensuciar. Ojo, las moléculas no se están tocando. Están separadas por la fuerza de interacción. Muy bien. Las áreas, la distancia de separación, que dijimos que era esta distancia E. Y lo que hicimos, como les decía recién, era aplicar a la placa de arriba una fuerza F. Entonces, este es el ensayo. Ponemos en marcha el ensayo y vamos a ver el siguiente comportamiento. Yo les voy a indicar qué es lo que se ve. ¿Sí? Síganme, me detienen en cualquier condición. El primer comportamiento que se ve de este ensayo es que obviamente esta placa, esta está quieta, esta placa adquiere una velocidad U. Y esa velocidad tiene una particularidad. Es constante, no es variable. ¿Ok? O sea, esta velocidad U es constante, tantos metros por segundo, no es variable. Usted me da guarda, ¿por qué no hincapié? Porque vos le aplicás a un cuerpo una fuerza y la ley de Newton dice que si vos aplicás una fuerza tenés que tener una aceleración. Pero acá el resultado es levemente distinto. Hay una velocidad constante, o sea que no hay aceleración. ¿Qué se observa? Segunda condición que se observa. Las moléculas de esta primera capa, que están pegadas a la placa móvil, se quedan quietas. Es decir, la capa número 5, las moléculas de la capa número 5 tienen velocidad cero. De la misma manera, las moléculas de la capa número 1 que están adheridas a la placa móvil, viajan con la placa móvil a la misma velocidad. Quiere decir entonces que este tren de moléculas tiene la misma velocidad U de la placa. ¿Y qué más se ve? Se ve que, voy a trazar un triángulo, ¿sí? De velocidades, obviamente, porque esta velocidad es cero. Se ve que las capas intermedias se mueven a velocidades menores que la U, mayores que cero, pero también constantes. Quiere decir que acá tendré, esta es U1, esta es U sub 2, esta es U sub 3, esta es U sub 4, y U sub 5 es igual a 0. ¿Está claro, chicos? Entonces, cada capa se mueve y se desliza una sobre la otra. Las moléculas en contacto con la placa móvil se mueven a la máxima velocidad, las moléculas en contacto con la placa fija no se mueven, y las moléculas de las capas intermedias van tomando velocidades variables. Pero siempre se cumple una ley triangular. Es decir, hay una proporcionalidad. U1 y U2 guardan la misma proporcionalidad que U2, U3, U3, U4, U4, 0. Son proporcionales. A esta ley de proporcionalidad deberíamos agregarle cotas, es decir, cotas dimensiones, ¿sí? Es decir, acá existe E1, 2, acá existe E2, 3, acá existe E3, 4 y acá existe E4, 5. Por supuesto, la suma de los E me va a dar el espacio total, la distancia entre placas. Pero estos E son todos proporcionales. Entonces se cumple esta ley triangular de proporcionalidad. Y esto es muy importante. Ahora voy a caer sobre eso. Entonces, resultado del ensayo, aplico la fuerza, muevo a velocidad constante, las capas se deslizan unas con otras
de forma tal que sus velocidades van decreciendo siguiendo una ley triangular, las placas fijas y la capa en contacto con la fija queda quieta, la capa en contacto con la móvil se mueve a la misma velocidad que la móvil. Entonces, la primera de las preguntas que les voy a hacer a ustedes es la siguiente. Espero las respuestas. Esta placa está sola. Yo no la tengo soldada a nada. Entonces, si yo le aplico una fuerza y como resultado tengo una velocidad constante, la pregunta que hago es, si la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, y si la velocidad es constante, la aceleración vale cero. La pregunta es, ¿a esta placa alguien le hace otra fuerza más allá de la que yo he dibujado? Y si alguien le hace otra fuerza, ¿quién? ¿Y cómo se manifiesta esa fuerza sobre esta placa? ¿Se entiende? ¿Quién se anima a orientarse con una respuesta? Las moléculas de abajo, Bueno, de abajo para arriba. dame un poco más de idea de qué es lo que estás pensando. Como lo que le ayuda a mantenerse arriba, como estar flotando, ¿puede ser? No, ya te entiendo. No. Puede Profe, ser. la placa que está abajo, que está fija, ¿hace algo? ¿Cómo, che? No te escuché completo, repetime de vuelta. La placa que está fija, ¿Vos decís que le hace una fuerza en sentido contrario? ¿Puede ser la resistencia del aire, del medio? No, del aire no. La interacción aire no. entre las moléculas, A ver, pulime un poquito más eso. ¿Qué se te ocurre? se me ocurre que vos habías comentado que las moléculas de arriba o de la capa 1 están adheridas a la placa de arriba. Sí, Entonces, si esas moléculas tienen fuerza de interacción con las de abajo, las mismas moléculas de abajo las van a tirar de vuelta a su lugar anterior y creo que eso podría ser la resistencia. exactamente. Vamos a analizar esto. Muy bien, por ahí viene la cuestión. Yo voy a sacar un juego de moléculas, ¿sí? Para dibujarlo acá más grande. Entonces, voy a sacar un juego de moléculas, ¿sí? Lo dibujo un poquito más grande, acá, para que vean cómo es la interacción. Y les voy a poner nombre a las capas para que se queden tranquilos. Esta es la capa número 1, esta es la capa número 2 y esta es la capa número 3. Entonces lo que ella dice es lo siguiente, atento con lo que está diciendo, que la cuestión pasa por ahí. Yo dibujo la fuerza de atracción molecular, las dibujo así, no con resortes, si no, no termino más. ¿Sí? Todo balanceado, todo agarrado. ¿Sí? Perfecto. Acá está la capa de arriba, la placa de arriba, como si estuviera soldada a las moléculas de arriba. Ahora, yo dije recién que como resultado del ensayo se observa eso. Quiere decir que lo que estoy viendo es que esto se mueve a una velocidad U1, que es más grande que U2. O sea que esta chiquitita que está acá se mueve a U2. ¿Sí? Entonces lo que ella dice tiene ese sentido. Vamos a mirar esto. La capa número 1 se desliza sobre la capa número 2. La 2 se desliza sobre la 3 y así sucesivamente. Quiere decir que son capas donde a medida que voy bajando se deslizan con menos velocidad. Pero una capa se mueve sobre la otra. Ahora, ¿qué me dicen recién? Dicen, mira, este juego de moléculas tiene que viajar más rápido que la segunda capa, estos enlaces se tienen que romper. Todos estos se tienen que romper. Se tienen que romper, claro que se tienen que romper. Ahora, ¿cómo se rompen esos enlaces? Fíjense, voy a hacer un zoom en este enlace chiquitito. Molécula de la capa 1, molécula de la capa 2, enlace. Si esta molécula quiere viajar, piensen en esto, chicos, por favor. Si esta molécula quiere viajar con U1 y esta molécula
va a viajar con U2, donde U1 es mayor que U sub 2, no hay vuelta. Si una molécula se mueve más que la otra, o pensando en un movimiento relativo, esta se termina moviendo a U sub 1 menos U sub 2, y esta a U igual 0, ¿sí? Estoy pensando en un movimiento relativo. Si esta molécula se mueve y esta se queda fija, ¿qué pasa con este cable de unión? Tiene que romperse. Ahora, cuando esta molécula se va de viaje hacia la derecha, en primer lugar tira a esta molécula y dice acompáñame. Pero esta molécula tiene que quedar fija por velocidades relativas. Entonces es como si esta molécula tirara del cable y no quisiera dejar que esta partícula siguiera su camino. Entonces esta partícula recibe una fuerza hacia abajo hasta que rompa la unión. Si recibe una fuerza hacia abajo, con cierta orientación, obviamente hay una fuerza hacia atrás. Que se va a romper. Cuando el enlace se rompa, se va a romper y le va a permitir moverse. Pero cuando la molécula se vaya moviendo, va a ir estableciendo enlaces con las moléculas siguientes. Y los va a volver a romper. Los establece, los rompe, los establece, los rompe. Quiere decir que una capa se mueve por arriba de la otra, rompiendo y estableciendo enlaces todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? Ahora pregunto, dos cosas voy a preguntar, para ver si queda, por ahí yo no fui claro, atención. ¿Ustedes identifican que las partículas se tocan entre sí o nunca se tocan entre sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan que pasa? Porque se establecen y rompen enlaces todo el tiempo. Yo no creo que se toquen por la fuerza de repulsión. Claro, no se pueden tocar, porque se repelen entre sí. Entonces, estamos de acuerdo, entre comillas, que es como si una capa flotara sobre la otra. Ahora, no se rozan, flotan entre sí, pero existen fuerzas que intentan retenerla. Es decir, que la placa no se puede mover libremente para allá porque hay tipos que tiran en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que cuando la placa de arriba se quiera mover, las moléculas de la capa número 2 van a estar tirando en sentido contrario. Obviamente se va a poder desplazar, pero es como que alguien le intenta frenar. Va a haber una fuerza de frenado permanente. Pero esa fuerza de frenado, como ella dijo recién, no responde al roce entre moléculas. Están flotando y es una fuerza de atracción molecular. Entonces, ahí estamos viendo el verdadero efecto del movimiento del fluido. Pregunto ahora, este enlace, o esa fuerza que impide el movimiento, ¿cómo les parece que se llama? ¿O quién es responsable? ¿Qué elemento de los que detallamos recién es responsable de esta fuerza? ¿La viscosidad? Claro, porque la viscosidad, lo dijo una de las chicas al principio, dijo, a mí me da la idea que es lo que le cuesta fluir. Claro, si un fluido tiene alta viscosidad, es porque al tipo le cuesta mucho moverse. Ahora, ¿quién hace que sea difícil moverse? Y las propias uniones que son muy duras, son muy fuertes. Entonces no se rompen fácilmente. Entonces, la viscosidad es esa famosa medida de la resistencia fluida. ¿Y cómo se establece? Está relacionada con lo que cuesta romper este vínculo. Esa es la viscosidad. El vínculo, como dijo una de las chicas recién, que me parece que vale la pena tomarlo, están flotando las partículas. No se chocan. Pero en esa flotación imaginaria, el vínculo sigue existiendo. Porque es una ley de atracción universal, es una fuerza magnética, vale la redundancia, o de masa. Entonces, la fuerza existe igual. No hay contacto físico, pero sí hay rotura.
La magnitud de esa fuerza es una medida de la viscosidad, o es responsable, o la viscosidad es responsable de esa magnitud. Entonces, conclusiones del ensayo. Las capas se mueven a velocidad constante. ¿Por qué? Porque a esta placa que se quería mover, acá adentro, y voy a mejorar el dibujo ahora, borro un cachito estos enlaces, ¿sí? Cuando esta capa se intenta ir, la otra la intenta retener. Entonces, esta capa sufre en este sentido una fuerza F, exactamente igual y opuesta a la fuerza que yo apliqué en superficie. Por eso la sumatoria de fuerzas es cero y la velocidad es constante. Ahora, la placa 4, la placa 2 también se mueve. Y va a querer ser retenida por la placa 3, por la capa 3. Entonces, la placa se va a mover y va a ser retenida. Y la capa número 1 va arrastrando a la 2, pero la 2 es frenada por la 3. La 3 es arrastrada por la 2 y frenada por la 4, y así sucesivamente. Es decir, una capa arrastra a la que sigue, y esa que sigue se siente frenada por la que está abajo. Es una permanente cadena. No hay contacto, y la única responsable de que existan las fuerzas, que son iguales, todas las fuerzas entre las placas son exactamente iguales, son las atracciones expresadas a través de la viscosidad. Conclusión, esta fuerza F que yo estoy aplicando acá va a terminar apareciendo en la mesa, en esta dirección. Y va a ser la mesa la responsable de devolver y de mantener el equilibrio. Porque yo miro a todo el conjunto como un global, la sumatoria de las fuerzas es cero. Porque sí, por eso la velocidad es constante. Entonces, dos cosas de este ensayo. La fuerza que yo aplico en superficie se va apareciendo entre las capas de moléculas. Para un lado empuja, para el otro lado frena. Y va logrando que cada capa esté equilibrada en términos de fuerza. Eso garantiza que cada placa se mueva a velocidad constante. Ahora, las velocidades van bajando. Eso no quiere decir que la fuerza disminuya. Lo que quiere decir eso simplemente es que van respetando una cierta ley de comportamiento de velocidad. Como resultado de todo lo que acabamos de conversar, vamos a decir lo siguiente, porque este ensayo revela algo más. El ensayo me dice que las fuerzas que están acá, o mejor dicho, sí, digo bien, perdón, vamos a mejorar un poco la idea. Si yo miro una placa desde abajo, miro la placa, hay un montón de moléculas, ¿no? ¿Sí? Pegadas a la placa. Todas las moléculas están pegadas a la placa. Todas están pegadas a la placa. Cada molécula empuja con una determinada tensión. Esa tensión depende de la velocidad y de un elemento que es la distancia. En el laboratorio se observa lo siguiente. La tensión, es decir, la fuerza por unidad de superficie que hace que las placas le transfieran a la placa una resistencia, es dependiente de la velocidad e inversamente proporcional a la distancia total de placas. Pero este elemento de proporcionalidad está regulado por alguien más. Ese alguien más es la viscosidad. Quiere decir que la molécula empuja o frena a la placa con un valor de carga por unidad de superficie definido como la viscosidad por el cambio de la velocidad sobre la distancia entre las placas que estoy considerando. Ahora voy a mejorar esta ecuación. Como la tensión es una tensión total, si yo multiplico a esta tensión por el área y a todo esto por área,
tensión por área, no es ni más ni menos que fuerza. Entonces decimos que la fuerza que mueve o frena a las placas no es ni más ni menos que mu por el cambio de la velocidad sobre la distancia, se puede escribir con deltas o con diferenciales, por el área. Específicamente, ¿quién es este? Cambio de velocidad sobre separación. Miren lo que voy a hacer. Esto depende de qué placas considere y qué separación entre placas. Fíjense cómo lo voy a hacer. Yo puedo decir que esto es U1 menos U2 sobre E12. Sí. U1 menos U2 sobre la distancia 1,2. También es lo mismo que yo escribiera U sub 2 menos U sub 3 sobre E23. Sí. ¿Por qué esto es lo mismo que esto? Porque la ley es triangular. Así que la proporcionalidad existe. Ahora, miren lo que voy a hacer ahora, por favor. ¿Puedo escribir U menos 0 sobre E total? Sí. U menos 0 sobre E total. Siguen siendo todas estas igualdades, sí, por supuesto, porque estamos diciendo que el comportamiento es triangular. Entonces, esta fuerza, que es la fuerza que yo aplico sobre la placa, es exactamente o está representada como la viscosidad por el área por U menos 0 sobre E. Que no es ni más ni menos que una relación entre la fuerza que aplico y la velocidad que obtengo. Acá está la cuestión de esta expresión. Aplico una fuerza, obtengo una velocidad. ¿Qué pasa si aumento la fuerza? Si aumento la fuerza, aumenta la velocidad. Y ustedes me dirán, sí, pero si vos aumentás la fuerza, ¿qué pasa con las fuerzas intermedias? Aumentan. Porque las fuerzas intermedias guardan la misma relación de proporcionalidad. Así que la fuerza intermedia, entre placa y placa, la fuerza intermedia es siempre la misma. No importa que la placa no tenga velocidad, porque yo no evalúo la velocidad de una placa, yo evalúo el salto de velocidades entre una placa y la otra. Y si ustedes se fijan, el salto de velocidades entre los vectores es siempre el mismo. U4 menos 0 es lo mismo que hacer U1 menos U2, porque es triangular. Entonces, vamos a decir que la fuerza aplicada provoca una velocidad en la placa fija que es constante. Si aumento la fuerza externa, aumenta la velocidad porque tengo que guardar la proporción que me indica esta expresión. Y detectamos que la relación entre la fuerza y la velocidad, más allá de cuestiones geométricas, está dada por la viscosidad. ¿Estamos de acuerdo con este concepto, che? Ahora fíjense, más allá de todo, el fluido me está permitiendo transportar fuerzas. Porque yo apliqué una fuerza acá y apareció en la mesa. Porque si ustedes ponen la mano acá, van a notar que la placa fija se quiere ir de viaje. Y ustedes van a notar que la van a retener. Entonces, ¿el fluido puede hacer viajar a las fuerzas? Sí. ¿Y cómo? Si el fluido no es un sólido. Pero no hay nada soldado. Pero la diferencia entre las capas, ese movimiento relativo entre capas, es el responsable de que las uniones se rompan. Cuando rompo las uniones, aparece la fuerza. Así que la rotura y recomposición del vínculo en forma permanente da esa fuerza. Y la fuerza viaja de capa a capa con el mismo valor. Obviamente la velocidad baja, la fuerza se mantiene constante y te aparece del otro lado. Esto es lo que se ve en el ensayo. Y esta expresión me dice que la fuerza es mu por A, por el cambio de velocidades sobre la separación entre placas. ¿Estamos bien con esto, che? Ahora,
Todo esto, ustedes me dirán, sí, fantástico, Nicolás. Y me dijiste, ibas a definir fluido. Bueno, vamos a definir fluido. Yo lo digo, ¿cuándo una sustancia es fluido? Cuando responde a este ensayo. Miren cómo lo voy a leer. Una sustancia cualquiera es un fluido cuando, al aplicársele una fuerza, sufre una deformación permanente a velocidad constante, cuya acción dura el tiempo que esté aplicada la fuerza. Cuando se saca la fuerza, la velocidad desaparece y la deformación cesa. Entonces, un fluido es aquella sustancia a la cual, al aplicársele una fuerza, aparece una deformación permanente y a velocidad constante. Y ustedes dirán, ¿y el sólido? El sólido no. Porque si vos agarrás un sólido y lo soldás al piso y le metés una fuerza, el sólido sufre una deformación permanente a velocidad cero. ¿Se quedó? ¿Se te quedó acá? Entonces, sacás la fuerza, desaparece la deformación, pero durante el tiempo de aplicación de la fuerza, la velocidad cero. Todas las sustancias que sufran deformación a velocidad constante son fluidos. Claramente el sólido. Entonces, eso es un fluido. Fíjense en todas las herramientas que necesitamos para definir fluidos. Si yo lo hubiera dicho como comienzo de clase, no nos hubiera servido en absoluto. Profe, Señor, ¿qué velocidad es cero en el sólido? todo, cualquier punto, porque vos le aplicás la fuerza, sufre una deformación y se te quedó todo congelado ahí. ¿No se están moviendo las capas cuando lo deformás? No. Si lo plastificaras, ¿vos te referís a eso? Vos me decís, si yo le doy un montón de rosca al fluido, al sólido, que lo transformo en un chicle, o te Sí, vas sí. te quedas con esta idea. ¿A qué querés? ¿Cuál es tu idea de fondo? No sé si me entendés la pregunta. O sea, yo me imaginaba, no sé, por ejemplo, el estiramiento de un metal. Claro, pero No se mirá, están moviendo. ya te entendí. Cuando vos entrás, fíjate cómo, a ver si te puedo, está muy bien lo que estás viendo, pero vos estás, viste que los sólidos, el comportamiento, salvo un segundo de fluidos para todos. El comportamiento de los sólidos tiene un periodo elástico y un periodo plástico, básicamente, salvo que sean rígidos o frágiles, que tienen un periodo elástico muy chiquitito y la rotura permanente. A ver si no sé si ustedes ya cursaron algo de materiales o algo. Por ahí me meto un poquito en lo que no va, pero la cuestión es así. Esta es la deformación específica y esta es la tensión. Si vos a un sólido elástico le aplicás, hay una curva que se llama tensión-deformación, que es esta curva que ves así. La cuestión es, vos a un sólido le aplicás una carga o una tensión y el sólido comienza a deformarse elásticamente. Es decir, aplicás la deformación, se deforma un cachito. Aplicás más carga, se deforma otro cachito. Pero cuando terminás, llega siempre a estados de equilibrio. ¿Entendés? El estado de equilibrio es de velocidad cero. Ahora, cuando entras en este periodo se llama plastificación. La plastificación es como lo que vos pensaste, como agarrar el sólido y ya hacerlo como un chicle. Pero cuando vos estás haciendo como un chicle, ¿qué le pasa a ese sólido? A fuerza constante se está deformando cada vez más. ¿Entendés? Ese comportamiento se empieza a asimilar en ese caso líquido, por eso decimos fluye. ¿Sí? Un periodo de fluencia en frío, movimiento, se llama fluencia en frío esta parte, movimiento a carga constante. Ahí podés pensar que podría tener algo de este comportamiento. Y después tenés la Ok, respuesta. listo. Genial. Pero vos te lo estás pensando, por eso te llevé a todo esto. Este dibujo que estoy pensando acá es un sólido en un momento que no tenga fluencia en frío y de comportamiento elástico. Es decir, aplicás carga, sufre una deformación y todo queda como en una foto. ¿Entendés? Saco la carga,
vuelve el tipo, como si fuera Claro, perfecto. una Sí, sí. goma, ¿entendés? Pero está dentro del periodo elástico. En realidad, los sólidos dentro del periodo plástico no te sirven, ¿me entendés? Porque no cumplen su función de sólido. Por eso no queremos, en lo que es resistencia de materiales, salvo en algunas uniones, no se busca nunca la plastificación, porque la plastificación es movimiento a carga constante y pierdo el sellado. ¿Entendés? Entonces, esto es un sólido, donde la tensión y la deformación guardan una ley lineal, ida y vuelta, es elástico. Esto se deforma todo el tiempo. ¿Está claro? Listo, Buena profe. pregunta. Gracias. Buena pregunta. Está bien lo que pensaste. Bueno, tenemos 2 minutos más. Está bien, ¿no? Pero yo, ¿qué hora es ahí? ¿Son 2:30 o 3:30? 3:30, ¿no? 3:30. 3:30. Tenemos que terminar, porque termina 3:30 y 3:45 empieza el otro curso. O sea, 2 minutos. Bueno, nos vamos con un pequeño cálculo. Pequeño cálculo, la clase que viene nos vamos a meter en ejercicios de esta unidad, y los ejercicios tienen la particularidad de que la complejidad está dada por la geometría, ¿sí? No tanto por la aplicación de las ecuaciones, si bien hay que integrar algunas cosas porque vamos a hacer algunas geometrías variables, ¿no? Pero hoy nos demoramos un poquito, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio para que tengan a mano. Entonces, vamos a poner una placa fija y una placa móvil. Vamos a poner un área de 0,5 metros cuadrados. Vamos a poner un fluido, ¿sí?, de mu de 1 por 10⁻³ pascal segundo de viscosidad. Vamos a imaginar una separación entre placas muy, muy chiquitita de 0,001 metro. Y vamos a imaginar también que a esta placa móvil, en este ensayo, esta es la placa fija, le vamos a aplicar una fuerza de 3000 newton. ¿Ok? Entonces, la pregunta de este problema, para tener una idea, es a qué velocidad U se va a mover la placa móvil. ¿Sí? El ejercicio es muy directo, entonces dijimos que 2 placas, fíjense cómo resumo la teoría, 2 placas separadas a una cierta distancia, de área A por supuesto, decíamos que la fuerza que yo tengo que aplicar va a ser exactamente proporcional a la viscosidad por el área por la velocidad de la placa móvil menos la velocidad de la placa fija, que yo ya sé que la fija está quieta, obviamente, y la móvil va a tener esta velocidad U, dividido la distancia que separa a ambas placas. En este ejercicio es solamente numérico, entonces ustedes me dirán, pero vos en la teoría usaste distancias entre plaquitas. Bueno, porque expliqué que hay un comportamiento lineal. Ahora, ese comportamiento lineal guardaba proporcionalidad y habíamos demostrado por acá que hacer el salto de velocidades de las 2 placas extremas era exactamente lo mismo. Entonces, la fuerza de 3000 newton va a ser la viscosidad 1 por 10⁻³ por el área de 0,5, la velocidad U, dividido la distancia de 0,001 metro. ¿Sí? Y ahí denme una mano con el número para hacer número redondo. A ver, 600, ¿no? 600 metros por segundo. A ver, ¿se me dio bien? Porque esto es igual, 1 por 10⁻³ 0,01 se va. Ah, no, este es 0,001, sí. 6.000 me dio mi profe. Sí, señora, porque este se va para abajo y son 30.000, 6.000, sí, sí, sí. 6.000 metros. Sí, está inventado. Entonces, la aplicación es muy directa, por lo menos para este modelo. Cerramos la clase con esta idea. La clase que viene vamos a empezar con 3 ejercicios muy clásicos y de geometrías cambiantes. Entonces,
¿Qué es esto que acabo de dibujar? Si bien es un ensayo, es lo que tenemos que pensar para resolver cualquier ejercicio. Pero no por resolver los ejercicios, sino porque en la realidad, dos superficies, cualquiera sea su forma, están divididas en infinitas superficies de área diferencial de A. Y cada una de ellas experimenta una fuerza digamos, de frenado. Para terminar, a esta fuerza, que todos entienden que es la fuerza de la resistencia viscosa, justamente se la llama fuerza de corte viscoso. Fuerza de corte viscoso. El fenómeno, no me sale la palabra, el fenómeno, como una de las chicas lo dijo, nunca es de rozamiento. Es decir, acá no hay fricción como la que ustedes estudiaban en mecánica, en física, 0,3 por la normal. No, no, no. Acá ninguna pieza roza a la otra. Están como flotando. Así que no hay fricción, sino que hay fuerzas viscosas que no implican contacto entre moléculas. ¿Sí? Bueno, chicos, para cumplir con los horarios, hoy fuimos despacito, vamos a incrementar la velocidad la clase que viene. Nuestra primera clase, espero que haya salido bien, que hayan visto bien el pizarrón, creo que sí. Les paso la grabación después vía mail. Voy a sumar a todos aquellos, si alguien no está en la lista por alguna razón, o está como oyente y no lo llegué a notar, háganme el favor de reenviarme un mail a la dirección de MakeFluid o a la otra, cualquiera de las dos, pero usemos MakeFluid principalmente, así yo les pongo en la lista de distribución. Vieron que tengo la lista de distribución, así están informados de todo. Como se ha sumado gente últimamente, voy a volver a mandar el cronograma de actividades del año, donde ya voy a incorporar, como les dije, la fecha que terminé de arreglar ayer, que es la de primer fecha de laboratorio. Y después ya vamos a ver quién los recibe allá, ya está todo organizado para que los reciban ahí en el laboratorio y mismo el tema de los parciales. Yo los voy a mantener informados de todo. Bueno, cortamos acá, nos vemos el martes que viene entonces. ¿Estamos de acuerdo, che? Dale, Señor profe. profe, Gracias. Buenísimo, hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes. Chicos, profe, ahí te mandé el mail para que me anotes. dale, genial, genial. No. Profe, disculpe, yo entré tarde porque estoy de cursada sin pase Sí, y todavía no, digamos, no, me pasaron el link de rebote, así que sí. no entré horario. Quería preguntarle cuál era el mail para si le mando. ¿No te llegó? Te lo dejo acá. Ok. mec.fluid.2020, ¿sí? gmail.com. Ahí me mandás y yo te anoto en el listado. Decime a qué curso estás y te mando todo y te mando el cronograma este actualizado y todo. Está bien. Le hago una Dale. consulta Sí. así rápido. ¿La Sí. modalidad de los parciales, como es presencial, virtual? Va a ser presencial, va a haber el otro Vamos docente. a está Medrano, ¿no? arreglándolo, pero los voy a corregir yo. O sea que en el momento que. Después yo les voy a contar. Vos Ah, en ok. el parcial lo entregás físicamente, pero lo escaneás antes y me lo mandás al mail. Entonces, para yo estar seguro de que si el escaneo por ahí no se ve bien o algo, yo lo tengo físicamente y le digo al otro profe, escaneamelo de vuelta. ¿Me entendés? Ah, ok. Va a haber control y yo voy a corregir esos parciales. Quédate tranquilo. Está bien, listo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Fantástico. Dale, che. 30:32. Nos vemos ahora 15:45. Bueno, voy a tomar un café y seguimos. Nos vemos, chicos.